Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Saludamos a todos los suscriptores y oyentes que se unen a esta transmisión y a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Le damos gracias al Dios Creador del universo por darnos la oportunidad de estar aquí como todos los miércoles, dirigiéndonos a ustedes a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente y llevando a ustedes las buenas noticias de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Recuerda, como siempre, te saludan en esta tarde las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia, e Isbelia de Jesús Herrera Caraballo desde Sincelejo, quien les habla. Hola Maribel, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Barranquilla? Buenas tardes, Isbelia, muy bien, gracias a Dios. Barranquilla muy bien. Bien, la gracia de Dios sobre esta ciudad es evidente. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este día. Bueno, aquí en Sincelejo, desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, ha estado lloviendo, ha sido unos días donde hemos visto que la nube de Jehová se ha posado sobre nuestro departamento de Sucre. Vamos a orar para colocar este hermoso tiempo en las manos del Señor y ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro y entra en esa presencia hermosa de nuestro Padre Eterno. Padre eterno, te damos gracias por esta tarde maravillosa en la cual tú nos unes, Dios, con todos nuestros oyentes, nuestros suscriptores, los miembros de nuestra congregación Jesucristo el Tabernáculo Viviente, para llevar tu palabra, esa palabra de bendición, Señor, que nos da poder, que nos da autoridad, esa palabra viva y eficaz, que es como espada de doble filo que entra y penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos de las coyunturas y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por escogernos para este tiempo, para sembrar tu semilla, así como Maribel, Dios, oraba antes de empezar esta transmisión. Nosotros somos los sembradores y es una responsabilidad nuestra ante ti, Señor, esparcir la semilla que es tu palabra, para que esa palabra sembrada en cada corazón crezca, florezca y dé fruto en abundancia. Esos frutos que tú nos has enseñado, Dios, a través de las transmisiones de estos programas, fruto de espíritu, fruto de labios, fruto de obras, fruto de arrepentimiento, mi Dios y mi Rey. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso regalo que es tu palabra, la palabra que tiene el poder para crear, la palabra que tiene el poder para dar fruto, la palabra que tiene el poder, la palabra de Dios que tiene el poder para transformar y purificar nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te presentamos a cada persona que escucha este programa para que seas tú, Dios, haciendo una obra transformadora y purificadora en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te damos, Padre, la gloria, la honra y el poder. A ti, Señor, te pedimos en esta tarde gloriosa que tengas misericordia de la nación de México, Dios, país hermano, Padre Santo, que en el día de ayer sufrió un temblor de tierra de 7.2 en la escala de Richter. Te pedimos, mi Dios y mi Rey, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los tengas esculpidos en el hueco de la palma de tu mano, para que nada ni nadie, Señor, les haga daño. Padre Celestial, te honramos en esta tarde, dándote a ti, Señor, la bendición, la sabiduría, la fortaleza y ante todo, toda acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes, miembros de la Iglesia Jesucristo el Tabernáculo Viviente, este es un ministerio evangelístico cuyo único fin es que ustedes conozcan al Señor Jesús, que Él se glorifique en sus vidas, que ustedes lo puedan recibir y lo puedan reconocer como único y suficiente Señor, Salvador y Redentor. Desde programas atrás hemos venido hablando de
el poder que hay en el nombre de Jesús. Y nos basamos en varios pasajes de la Biblia para mostrar que en el nombre de Jesús hay poder para dar vida, hay poder para dar identidad y nos da poder y nos da autoridad, ese nombre que es por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Comenzamos posteriormente hablando del poder que hay en la palabra de Dios. Y en el programa pasado vimos el poder que hay en la palabra para dar fruto, el poder que hay para crear. Y hoy vamos a hablar del poder que hay en la palabra de Dios para transformar y purificar vidas. Y quiero darle paso a Maribel, quien nos va a hablar de un pasaje hermosísimo. Pero yo quiero decirles algo. La palabra de Dios es el verbo hecho carne. Y recuerden que dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vemos su gloria, gloria del unigénito del Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. La palabra de Dios, ella desnuda tu alma, ella alumbra tu entendimiento, ella trae verdad a tu vida, porque es la única que puede tener el poder para entrar en ti y para allí poder abrir tu corazón y saber lo que hay dentro de ti. Mira, la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 12 al 13, dice en la palabra del Señor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, esa palabra que transforma tu alma, esa palabra que transforma tu espíritu. La palabra de Dios es la única viva y poderosa. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ella penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja descubiertos nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto ante la presencia del Señor. Todo está desnudo y todo está expuesto ante los ojos de Dios. Y es Él a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas un día no muy lejano o un día porque la venida de Cristo está cerca. Así que esta palabra que es como el bisturí del cirujano, que nos puede revelar las verdades, los principios del Dios Altísimo, es la que hoy estamos predicando aquí porque es un mandato divino que Dios nos ha entregado para este tiempo. Así es, Isbelia. Cuando nosotros leemos la palabra, este es el único libro que nos lee a nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia en sí nos está leyendo a nosotros, porque nos está confrontando. Al leer la palabra de Dios, yo quedo expuesta ante ella, porque es lo que me dice qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Yo quiero tú hablaste de un pasaje fundamental en este tema, y este tema es muy, muy, muy amplio, y hoy queremos dejarle sembrada esa semillita a nuestros oyentes, y que sean ellos mismos quienes se puedan degustar y, como lo dije, ser leídos por esta palabra. Vámonos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1, en los versos 22 y 23. Y dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra. Mediante el Espíritu. Recordemos que la palabra es espíritu. ¿Ya? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Vamos a leerlo de nuevo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros constantemente decimos, la palabra de Dios es una palabra viva.
viva. ¿Por qué? Porque ella surge un efecto entre nosotros. La palabra de Dios a nosotros nos confronta, y cuando en mi corazón hay el deseo de agradar a Dios, yo me busco reflejada en esta palabra para saber si estoy caminando bien o si estoy caminando mal. Si a mí la palabra me dice que mi andar debe ser por Y, por el camino Y, yo debo abandonar el camino X o el camino que yo llevo para andar por el camino Y. Mira que la palabra dice, habiendo purificado vuestras almas. Este pasaje es un pasaje muy diciente porque habla de una transformación, y al hablar de transformación implícitamente nos está hablando de un nuevo nacimiento. Y para hablar de eso, recordemos lo que dice en Juan 3:3 cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Vámonos a Juan 3:3, que dice: respondió Jesús y le dijo, le estaba hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento se produce a través del Espíritu y la palabra de Dios. La palabra es inspirada por el Espíritu. Luego, cuando yo leo la palabra desde un punto de vista espiritual y no meramente de un conocimiento, porque hay personas que la leen por simple conocimiento, pero nosotros la leemos buscando en ella a Dios, buscando que nuestro ser se transforme cada día más a la imagen y estatura de ese varón perfecto de la que la misma palabra nos habla. Entonces, cuando yo, el espíritu mismo va revelando a mi espíritu el poder de esta palabra, y ese mismo espíritu va haciendo esa transformación en mi vida. Mire, no puede haber una transformación en nuestras vidas, no puede haber una purificación en nuestras vidas sin que yo estudie la palabra. No es cierto. No es cierto. Yo debo conocer la palabra de Dios, yo debo estudiar esta palabra, yo debo buscarme en esta palabra, aplicarme esta palabra para que en mí pueda surgir un efecto, para que en mí pueda realizarse esa purificación y transformación que necesitamos. Nosotros tenemos un Dios dinámico, un Dios que, el que dice la palabra que no cambia, pero que cada día nos está dando un nuevo conocimiento, porque tenemos un Dios infinito. Cada día nos está dando una revelación nueva, una enseñanza nueva. Cada día nos está mostrando algo nuevo, y cada día busquemos que nos muestre en nuestro interior qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos cambiar. Y eso se hace a través de la palabra de Dios, en la manera en que yo la miro no como un libro de conocimiento, sino como un espejo para yo mirarme en ella y decirme: Maribel, esto que está en tu vida está mal, tienes que corregirlo. Maribel, mira, este cambio en tu vida va a producir a ti una bendición, así, porque es tan grande la misericordia de Dios que el corregirnos nos trae bendición. Así es, Maribel. Estamos en este momento viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como nos lo dice la palabra del Señor. Estamos viviendo un tiempo en que predomina el odio, el resentimiento, el rencor, en que nos atacamos los unos con los otros, en los que el pecado está abundando de una manera impresionante día a día. Se levantan los hijos contra los padres contra los hijos. Los padres asesinan a los hijos pequeños, indefensos. Las mujeres cada día son violadas, maltratadas. Se mata el uno con el otro. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis queridos oyentes, mis queridos suscriptores, varón, mujer que me estás escuchando. Y yo quiero nuevamente retomar este primer versículo que lee nuestra amiga y hermana Maribel, donde nos habla de que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nos habla de habiendo purificado vuestras almas, nos está diciendo que nosotros quedamos limpios de nuestros pecados, pero nos dice por la obediencia a la verdad. Eso significa que al obedecer la verdad, nosotros quedamos limpios de nuestros pecados. Y nos manda a un segundo mandato, y es que ahora debemos de amarnos
los unos a los otros como hermanos, con un amor sincero, como lo dice aquí. Dice que el amor fraternal no se ha fingido y nos amemos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Debemos de amarnos profundamente de todo corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, como lo decía Maribel, así como Nicodemo, nosotros nacemos de nuevo, pero nacemos de nuevo no para esta vida, para una vida que pronto se acabará, no para una vida que pronto se acabará, para una vida eterna. Nosotros nacemos para una vida que durará para siempre, porque proviene de la eternidad, proviene de esa palabra viviente, de esa palabra de Dios. La palabra del Señor, mire lo que dice en el versículo 24 de este mismo pasaje, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros, como seres humanos, somos como esa hierba. La belleza de nosotros cae como esa flor que cae del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre en ti y va a permanecer siempre en mí. Esta palabra es el mensaje de la buena noticia que hoy nosotros estamos predicando para ti, para que tú te aferres a la palabra. Esta palabra nos trae a nosotros fe, esta palabra nos trae a nosotros esperanza. Esta es la palabra que en este libro Pedro nos estaba hablando. Pedro anteriormente había predicado palabras de gracia y de esperanza, pero en este versículo vemos una palabra con fe, una palabra de esperanza. Y es así que esa esperanza nos lleva a nosotros a recordar la muerte y la resurrección de Cristo, que es el hecho más importante que tú y yo debemos de tener siempre en nuestro corazón, porque esto es lo que nos lleva a confesarlo a Él como Salvador viviente de tu vida, como ese Salvador vivo, como ese Salvador que nos trae a nosotros, nos lleva a nosotros a obedecer la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu de Dios. Y así nosotros purificamos nuestra alma. Él nos hace recordar la palabra. Mira, la palabra viene siendo como un limpiador, como así como cuando tú estás en tu casa y tú en tu casa necesitas de un limpiador para limpiar los muebles, para limpiar la cocina, para limpiar el piso. La palabra te limpia, la palabra te purifica. Y una vez esa palabra ha limpiado tu alma, ha limpiado tu espíritu, entonces comienza un proceso de transformación. Y es allí donde nosotros somos cambiados. Es allí donde el odio que había en nosotros se convierte en amor, donde el rencor se convierte en perdón, donde el resentimiento se olvida para vivir una nueva vida, nacido del agua y del Espíritu Santo de Dios. Así es, Isbelia. Tú decías algo, hoy en día nosotros vemos mucho odio, mucho resentimiento. Miren que no sé si, porque las noticias no le han dado mucha trascendencia a una ley que aprobaron en el Congreso donde dice que los niños entre 14 años pueden casarse sin el consentimiento de sus padres. Esos son los momentos en que estamos viviendo. Y mire, yo quiero que vayamos a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, Isbelia hablaba del odio, del resentimiento, del dolor. ¿Qué son estas cuestiones? Emociones negativas. Y aquí la palabra nos está diciendo, por tanto, pondréis esta mi palabra en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Corazón, en nuestra mente. Colocar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando nos dice corazón, cuando nos dice y en vuestra alma.
¿Qué quiere decir eso? Colocaréis esta palabra en vuestros sentimientos, en vuestras emociones, en vuestras decisiones, en vuestra voluntad. ¿Por qué? Cuando esta palabra comienza a regir mi vida, cuando yo la llevo a mi corazón, a mi mente, a mi alma, esta palabra va a comenzar a regirme. Entonces, cuando esta palabra comienza a regirme, aun cuando me hagan daño, por cuanto la palabra me dice que yo debo perdonar, yo voy a comenzar a practicar ese perdón. No teniendo en cuenta el daño y la ofensa que me hicieron, sino porque mi vida la rige ahora esta palabra. Y luego mi conducta, mi forma de pensar, mi forma de sentir comienzan a ser regidos por lo que la palabra de Dios me enseña. Y ahí comienza una transformación en mi vida. Que si antes me insultaban y yo cogía rabia, ahora digo, paz en mi corazón y paz al tuyo, te perdono. Que ahora, de acuerdo a lo que la palabra me comienza a regir mi vida, cuando yo de pronto me lleno de rabia, ya yo voy a poder controlar esa rabia y evitar con mi boca o con mis actos hacerle daño a otro. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que Dios me ha dado un espíritu que de dominio propio. Luego, al yo entender esa palabra, decir, a mí no me pueden dominar mis emociones. Como humanos, obviamente, sí vamos a tener emociones en un momento negativas, pero esas emociones negativas no me van a dominar, porque a mí lo que me tiene que dominar es lo que dice la palabra, que yo tengo que ver a mi hermano con amor, aun cuando él me vea con odio, que yo tengo que practicar el perdón, no por la otra persona, sino para guardar mi corazón, porque la otra persona tendrá su trato con Dios, pero aquí el trato es mío. El corazón que yo debo guardar es el mío. Y en la medida que guardo el mío, puedo guardar el de otra persona. ¿Cómo así guardar el de otra persona? Que aun cuando yo tenga la razón y quizás tenga la razón en insultar o decirle algo a una persona o hacerle algo a una persona, yo me abstengo de hacerlo. ¿Por qué? Para guardar el corazón de esa persona y guardar el testimonio del poder que Dios, de lo que Dios ha hecho en mí, guardar este testimonio ante esa persona. Que si en mi vida hay dolor, a mí la palabra me dice que Jesucristo, que Dios es mi refugio, mi alto refugio, mi consuelo, mi consolador. Cuando yo hago esa palabra viva en mi corazón y en mi alma, esa tristeza se tiene que ir, ese dolor se tiene que ir, porque lo que está primando en mi vida es lo que dice la palabra de Dios. Y acuérdate que este es el único libro vivo que causa un efecto en la persona. La palabra de Dios es esa palabra que está llena de vida. Mari lo acaba de decir ahorita la forma precisa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transmite una vida auténtica. ¿Qué vida nos transmite la palabra de Dios? Nos transmite a Cristo. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Es un nacimiento que nosotros podemos decir es como un milagro, porque la palabra de Dios es poderosa, está llena de vigor, de fortaleza, y ella penetra lo más profundo de nuestro corazón y convierte al individuo en un hijo de Dios. Mira esto, la palabra de Dios es Cristo. Por eso es que la gente nos pregunta, ¿por qué la palabra de Dios es la que me transforma? Porque la palabra de Dios es Cristo. Él, a través de su palabra, coloca el carácter de Cristo en nosotros. Él, a través de la palabra del Señor, nos enseña a dar el fruto que Cristo dio cuando estuvo aquí en la tierra. Ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio, como lo decía Maribel. Cristo, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, versículo 3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra.
después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Esta palabra de Dios nos transforma, porque esta palabra de Dios es la palabra que nos transmite el carácter de Cristo en nosotros, es la que nos sostiene, es la que nos da el poder, ese poder que transforma tu alma, que transforma tu espíritu. Mira, el alma está constituida por tu mente, por tu corazón y por tu voluntad. Es decir, el alma la constituyen tus pensamientos, tus sentimientos y lo que tú haces. Cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, cuando la palabra de Dios se convierte en una realidad para ti, esta palabra transforma tu vida. No es nada más que Cristo en ti, colocando su carácter en ti para que tú tengas una verdadera vida en la palabra de Dios, que nos revela en todo tiempo, de principio a fin, al Señor Jesucristo. Ahí es cuando entonces verdaderamente podemos decir que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, así como lo dice el libro de Colosenses, y nos enseña, nos exhorta y nos hace hombres y mujeres sabios. La sabiduría viene de la palabra del Señor. Dice, la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a su palabra, lo que te permite que te pueden estar incitando a hacer algo malo, pero tú tienes el discernimiento a través de la palabra, de tomar la palabra de bien, de seguir el camino del bien, de apartarte del mal, porque el Espíritu Santo de Dios entra a morar en ti y el Espíritu Santo de Dios te convence en todo tiempo de pecado, de justicia y de juicio. Así es, Isbelia, así es. Yo quiero hablar, es Jesús, es la palabra viva de Dios el que hace esa transformación en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 5, del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Querido oyente, sin santidad nadie verá a Dios. Y como lo decía Isbelia al principio, la venida de Cristo está muy cerca. Y Jesucristo aquí nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Llámese iglesia aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y que ha sido redimido por su sangre, que ha sido lavado por él, por la palabra viva, por la palabra de verdad. Dice que él mismo purifica a su iglesia por el lavamiento a través del lavamiento del agua, por la palabra, por él mismo. ¿Sabe? No es posible decir que yo creo y amo a Dios, que amo a Jesucristo y vivo alejado de su palabra. Eso no es lógico. Eso no tiene una relación lógica. Si yo amo de verdad a Dios, o yo busco agradarle a Dios, o yo busco que mi vida esté regida por Dios, sea de agrado a Dios, yo tengo que de someterme a la palabra. No puedo decir y vivir una vida diciendo que amo a Dios y obvio la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se hace viva en mi vida. En la medida en que la palabra se hace viva en mi vida, Jesucristo se va haciendo vivo en mi vida. Recuerda, Él es la palabra. Si la palabra está en mi vida, si la palabra es la que rige mi vida, Jesucristo está siendo formado en mi vida.
Jesucristo está rigiendo mi vida. Jesucristo está siendo forjado en mi vida. Y acuérdense, miren lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, que Él se va a buscar a sí mismo en su iglesia. ¿Ya? Entonces, Tremendo. es lo que dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo. O sea que cuando Cristo venga, Él va a mirar en la iglesia un espejo. Es lo que va a buscar, diciéndole de pronto en forma coloquial, un espejo donde se mire Él y dice, si veo reflejado, así, esta es mi iglesia. Si yo en ese espejo me veo reflejado, esta es mi iglesia, perfecto. Esta va conmigo. Mari, Es tremendo. yo leo ese versículo que tú acabas de leer y es tremendo, ¿cierto? Jesús de Nazaret, Jesucristo es santo. Y mira que lo que él dice para santificarla. Es decir, lo que él está haciendo con su palabra el fin es hacernos santos, limpiarnos mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo que tú dices, ¿para qué? Para presentársela a sí mismo como que nosotros fuéramos, como cuando nosotros somos una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin ningún defecto. Y mira para qué lo hace. Dice para que nosotros seamos santa e intachable, para que seamos santas, sin mancha. Es tremendo lo que nos está diciendo este pasaje, Mari. Este pasaje significa que cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar la palabra de Dios, obtenemos más conocimiento acerca de Dios. Comenzamos a trabajar efectivamente en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en lo que Dios quiere transformarnos, en lo que Dios quiere para nosotros. Solo nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios nos puede cambiar dramáticamente, puede transformar la calidad de vida que nosotros tenemos en este momento. Y realmente a través de la palabra de Dios, nosotros podemos obtener la verdadera felicidad, la verdadera realización de ese yo interior. El hombre anda buscando, Mari, dinero, fama, posición, pero de verdad, la verdadera felicidad solamente está en Cristo. Así es. Cuando nosotros encontramos en nuestro ser interior que el Espíritu Santo vive en nosotros, que se ha posicionado en nuestras vidas. Esa es la verdadera felicidad. Es la vida, saber de que vamos a ser salvos, de que hemos nacido de nuevo, que hemos sido considerados hijos del Dios Altísimo y no cualquier tipo de hijos amados del Dios Altísimo, porque un día Cristo derramó su sangre por nosotros y Él nos hizo entrar a través de esa sangre preciosa, al perdonar nuestros pecados, nos hace entrar a la vida gloriosa con Cristo Jesús. Y allí podemos tener una verdadera manifestación de vida unidos al Padre, unidos al Hijo y unidos al Espíritu Santo de Dios. Así es, Isbelia. Pero mira, cuando leímos Deuteronomio, por cuestiones de tiempo, pues no es posible leer todo el pasaje, pero cuando leímos el pasaje de Deuteronomio, que dice que pondremos estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, que hay que enseñárselas a los hijos. Si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, vamos a encontrar que el guardar la palabra de Dios trae a nosotros mucha bendición, que el guardar la palabra de Dios a nosotros nos trae una promesa de protección, una promesa de prosperidad, una promesa de sanidad, una promesa de multiplicación. Pero no es ese nuestro objetivo. Eso viene como consecuencia del obedecer la palabra. Mi objetivo no debe ser que Dios me prospere. Eso va a surgir como una consecuencia al yo entregarle mi corazón y buscar que efectivamente a quien yo agrade es a Dios. Mi corazón, yo debo buscar es el agradarle a Dios, el amar a Dios, amarlo a Dios genuinamente, como tú decías, en gozarme en la esperanza de esa salvación, en la esperanza de esa eternidad con Dios. Ese es nuestro objetivo, la salvación en Cristo. Eso es lo que en realidad buscamos. Cuando yo comienzo a obedecer esta palabra, la bendición llega, pero como consecuencia de esa obediencia, no de mi objetivo, porque nuestro objetivo es Cristo. Nuestro objetivo es la salvación de nuestras almas. Nosotros aquí estamos en un tiempo prestado.
Somos seres eternos viviendo un momento limitado, porque somos seres creados para eternidad. Nosotros sí nacemos, tenemos un día, sin embargo la palabra de Dios dice que desde antes de la creación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. Luego nacemos, pero nuestro fin no termina en la tumba, ahí comienza nuestra eternidad. Y nuestra eternidad, lo que buscamos es que sea gloriosa al lado de Jesucristo, que nuestra eternidad que sea al lado de la presencia de Dios, porque hay otra que no es buena. Hay otra que es el infierno, que es tan real como lo que vemos. Creamos o no creámoslo, es real. El que creamos o no creamos una cosa no significa que va a dejar o a existir. Existe porque Dios así lo dice y su palabra así lo establece. Ya. Entonces, amado oyente, nuestro objetivo es la salvación de nuestras almas. Es llevarte esa palabra para que tú aceptes a Cristo en tu corazón, le entregues a Cristo tu corazón y puedas ser transformado, purificado y santificado para que cuando Él venga te pueda hallarse Él mismo en ti y en mí. Yo quiero terminar, Maribel, diciéndole a nuestros oyentes y suscriptores, a los miembros de la Iglesia Jesucristo el Tabernáculo Viviente, que este libro que nosotros vemos aquí, que es un libro que todos creemos que es un libro largo, Dios lo ha hecho simple para ti, para que tú lo puedas escudriñar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pensar en la palabra de Dios constantemente, meditar en ella, masticarla, saborearla. Y allí vamos a encontrar el fundamento de nuestra salvación a través de su Hijo Jesús. Él quiere que nosotros vivamos una vida gloriosa, pero esta vida gloriosa, como lo decía Maribel, no está en las cosas materiales de la tierra. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas llegarán por añadidura propia. Mira algo, tú y yo, varón y mujer que nos estás escuchando, habíamos pecado y estábamos muy lejos de la gloria de nuestro Dios, pero Él, a través de su palabra, nos ha santificado, a través de su palabra nos ha purificado. Que ese mensaje hoy quede en tu corazón, que te motive a ti en el día con día a sumergirte en el río de la palabra, un río que no solamente puede llegar a tus rodillas, a tus tobillos, no puede llegar a tus rodillas, no puede llegar a tus lomos, tienes que entrar en él, sumergirte en él, nadar en ese río que es Jesús de Nazaret. A través de su Santo Espíritu haga una obra transformadora en ti. Purifique tu vida para que cada día tengas más hambre y tengas más sed de la palabra del Señor. Así es, Isbelia. Y mire que Dios es tan maravilloso que lo único que dice, ¿quieres tener sabiduría y entender la palabra? Pídela. Pídela. Señor, aquel que esté falto de sabiduría, pídamela y la doy abundantemente y sin medida. Amén. Esa es la promesa de Dios. O sea, si tú quieres de verdad entender mi palabra, pídemelo. Pídamelo. Y ya. Es tan grande el amor de Dios por nosotros y Dios es tan, a la vez tan caballeroso. Y te dice, yo te doy la puerta, te doy la opción, solamente está en tu corazón y en mi corazón desearlo y anhelarlo, que Dios lo hará. Mari, no se les olvide que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, varón, mujer que me estás escuchando, seas perfecto, seas un hombre o una mujer de Dios, perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Sabiendo algo que es muy importante, que lo dice la Escritura también, sabiendo que esto es la profecía más grande que hay en la Escritura. Y esta profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca vino por la voluntad del hombre, sino
que los santos hombres de Dios hablaron y fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra te enseñe a ser ese hombre y esa mujer perfecta que está en el corazón de Dios. Así es, Imperia. Bueno, mis amados, creo que por cuestiones de tiempo debemos cortar aquí. Es mucho lo que hay que decir de este tema, pero como decíamos al principio, es lanzarte una semilla y que esa semilla caiga en un buen terreno y produzca ese deseo de hacer y de sentir lo que esta palabra nos indica. Bendecimos, damos gracias a Dios por este momento. Vamos a orar para ser despedidos. Próximamente, la próxima semana, vendremos acá nuevamente para seguir aprendiendo el inagotable conocimiento que Dios tiene para nosotros. Alguien le escuché una vez decir que Dios es tan inmenso que ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para terminar de conocerlo. Entonces, tenemos un Dios que nos dice, nos sorprende con misericordias nuevas cada día. Entonces, mis amados, vamos a cerrar nuestros ojos, inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Rey amado, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Rey, que nos has dado, Padre mío. Padre, te damos gracias, Padre Santo, por cada corazón a la cual va a llegar. Padre, te damos gracias, Señor, por este instrumento con el que nos permites, Padre mío, expandir esa semilla, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, mi Rey amado. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos des la sabiduría, Señor amado, para poder entender esta palabra cada día más, para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des ese, Señor, ese discernimiento y ese conocimiento, Padre mío, para saber aplicarla en nuestras vidas, para saber vivir conforme esta palabra nos enseña, Señor. Padre, a dejarnos ser, Señor amado, Padre mío, cada día ser más perfeccionado, Señor, a la imagen y estatura de ese varón perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Te pido que guardes, Padre mío, cada oyente, Padre celestial, cada suscriptor, mi Rey, a cada cual, Señor, a quien le va a llegar este mensaje. Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú, Señor, dándole la convicción, que seas tú, Padre celestial, trayendo el rema y la revelación de esta palabra a sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Padre, bendecimos la nación de Israel, mi Dios amado. Bendecimos Jerusalén, Señor, que la paz tuya, Padre mío, reinen sobre ellos. Bendecimos nuestra amada Colombia, Padre, pidiéndote misericordia, Dios, sobre esta nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también bendecimos a México y le pedimos al Señor que los guarde, que los proteja y que los siga respaldando. Le damos gracias a todos los que se unen a esta transmisión a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Les extendemos como siempre la invitación para que se sigan uniendo todos los miércoles a las 3 de la tarde, donde subimos un nuevo video, donde allí continuamos compartiendo la palabra de Dios, esa palabra de Dios que purifica nuestras vidas, que transforma nuestros corazones y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si aún no te congregas en una iglesia, acércate a una iglesia de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y suscríbete también a nuestros canales de YouTube y de Facebook. En Sincelejo, si estás en Sincelejo y no te congregas en ninguna iglesia aún, te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en uno de los salones del Hotel Panorama en Sincelejo. Al final de este video vas a encontrar las direcciones de nuestras redes sociales. Recuerda, Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es un ministerio que nació en el corazón de Dios, que vino directamente a nuestras vidas a iluminar con la luz de Cristo a este mundo. Te deseamos un feliz resto de día, una feliz semana y te deseamos muchas, pero muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios te continúe bendiciendo.